Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de este informe titulado Boom del litio y territorios de sacrificios en Argentina. Eh, Estamos aquí con los autores del informe, con Luciana Fernández y con Néstor Ruiz, a quienes ya voy a presentar. Este informe surge un poco eh, del contacto entre lo que es el OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos, que se gestó allí por 2017 en el contexto de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, que sucedió en Catamarca, desde aquí, desde donde yo les estoy hablando, y el contacto con la organización alternativa, Intercambio con Pueblos Indígenas, que es una organización que nace en 1986 y que justamente empieza apoyando causas y organizaciones indígenas de Guatemala y Perú, y a lo largo de los años empieza a tejer otras redes. Y del contacto del OPSAL con la organización alternativa surge el interés. Es una organización que está en Barcelona, en España, y que Alternativa también, un poco en diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona, y una preocupación en torno a cuestiones vinculadas a la electromovilidad, empiezan a acercarse a las problemáticas del litio, y de ese contacto y de ese diálogo surge la posibilidad y el interés de hacer, por un lado, este informe escrito que van a presentarnos hoy Luciana y Néstor, y también la realización de un documental audiovisual que se titula Antes del litio y que fue estrenado ahora hace poquito, en octubre, eh, en el marco de un festival un festival de cine sobre medio ambiente, sobre crisis climática, sobre pueblos indígenas. Eh, También un poco el OPSAL junto con Alternativa habían tenido ya algunas conversaciones anteriores, y en este mismo festival de cine también, me importa señalarlo, de acá en octubre, el documental previo que realizó el OPSAL sobre salares andinos, ganó una mención especial, que fue también ahora presentado en octubre. Entonces, un poco este es el contexto de intercambios y de redes que han permitido la realización de este informe. El observatorio, el OPSAL, es el Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos, que está integrado por Chile, Argentina, Bolivia. Está integrado por investigadores, pero también por comunidades indígenas, por activistas, por ambientalistas, y siempre con foco en una preocupación sobre lo que sucede en los territorios y la mirada desde los territorios. Y es en este contexto y desde esa preocupación por los territorios que Néstor y Luciana nos van a presentar un informe que tiene como contexto algo que me parece que un poco todos los que estamos conectados aquí sabemos en torno a lo que son la agenda internacional de electromovilidad, lo que ha sido este boom del litio, las falsas soluciones en torno al litio, desmitificar las ideas del oro blanco, de la sustentabilidad. De las economías verdes. Bueno, en el contexto de estas discusiones es que nos van a compartir los compañeros. No digo más nada, así pasamos a escucharlos a ellos. Los voy a presentar brevemente. Néstor Ruiz es antropólogo, es integrante de la Asamblea Juntos Podemos por un Ambiente Sano de Jujuy, integrante del OPSAL, y también un referente que ha caminado largo tiempo ya estas luchas, así que es un placer que él esté como integrante de este informe y que esté aquí presente. Y Luciana Fernández también, ella es antropóloga, es integrante de la Asamblea Ancasti por la Vida, de la Asamblea de Pucará, que son asambleas territoriales de la provincia de Catamarca, también integrante del OPSAL, y en este caso ha venido acompañando los procesos y las luchas en Antofagasta de la Sierra y en el Salar del Hombre Muerto, que es el caso del cual también nos va a hablar. Eh, un poco la dinámica para esta presentación es hacer intervenciones que van a ser de unos 5 o 10 minutos, intercalando las voces de Néstor y de Luciana, y después hacer una ronda también, obviamente, con preguntas que puedan surgir de quienes están conectados aquí o viendo por Facebook, que pueden escribir en los comentarios del Facebook. Recordarle que se está transmitiendo en vivo por la página de Facebook del OPSAL. Allí pueden entrar y ver y compartir el link para que otras personas se sumen. Y dicho todo esto, les damos la bienvenida a todos, y empiezo un poco con algunos disparadores que habíamos pensado para,
para ir más bien directo al asunto. Así que el primer disparador, y era para abrir esta intervención con la voz de Néstor, era un poco pensar las explicaciones técnicas del impacto ambiental del extractivismo en el territorio de Catamarca y Jujuy. ¿Cómo estamos viendo estos impactos? Te paso, Néstor, la palabra. Bueno, gracias. La verdad es de que es importante que nosotros entendamos cuál es la razón de nuestra resistencia al extractivismo de litio, y esto tiene que ver con un conocimiento empírico que se obtuvo en el norte de Chile, en donde pudimos observar que las comunidades indígenas Licantacay que vivían en el salar de Atacama, que es la parte de la puna chilena, eh, se habían mudado, se tuvieron que ir, y también la ausencia de la fauna y de la flora típica de esa zona, que quedó reducida al mínimo. Eso nos hizo, digamos, tomar conciencia de que podía haber una explicación científica, y en ese convencimiento comenzó en el año 1999 la explotación en Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, y nosotros comenzamos a advertirle a las comunidades indígenas en sus asambleas, eh, acerca de los riesgos que se corrían. En el año 2009 comenzó un proceso de exploración en Salinas Grandes, y, y a poco de andar nosotros percibimos ambientales significativos. Uno de ellos era la contaminación cruzada, o sea, afloraba en el salar ojos de agua dulce, y a su misma vez, cuando se producían las precipitaciones estivales, eh, el agua dulce penetraba a, al interior del salar. Esto gracias a los caños que habían puesto las mineras. Decir de que, para ser breve, la explotación evaporítica de litio es un método obsoleto, eh, que no contempla la precaución de recuperar eh, el agua que se evapora. El argumento que utilizan las mineras y los gobiernos es que el agua que evaporan es salada, y eso es cierto hasta cierto punto, pero lo que se evapora es agua, ¿no? Y además nosotros tuvimos que hacer una acción legal para realizar la única inspección que se hizo en Latinoamérica de una mina de litio, y donde nosotros descubrimos de que un tercio del agua que utilizan es agua que toman de los arroyos, es agua dulce, que ellos lo llaman peyorativamente agua industrial, pero es la que consumen los camélidos y el hombre desde hace miles de años. Para que ustedes se den una idea de lo que se consume, yo les adelanto de que para obtener 1 tonelada de carbonato de litio se requiere evaporar 2 millones de litros de agua salada y 1 millón de litros de agua dulce. Algo que produce un impacto ambiental determinante en la Puna, donde precipitan menos de 200 milímetros por año. Luego, lógicamente, lo que va pasando es que se reduce el nivel de cota del salar,
Y eso hace que cuando se produzcan las lluvias, todo el agua dulce se va para el centro del salar y todos los ojos de agua que persistían alrededor de ellos y de lo que se nutría la fauna silvestre desaparecen. Y entonces los salares entran en un estado de lenta agonía que termina por exterminar a la vida, tanto a las plantas como a los animales silvestres, pero también expulsa al hombre, ¿no? Que habita estos territorios hace miles de años, que tienen una economía sustentable verdaderamente con la Pachamama y que obviamente crían camélidos y otros animales para la reproducción social y que, bueno, al no disponer de agua lo que produce es el éxodo. Ese éxodo los transforma en refugiados ambientales y terminan, como en Chile, en las ciudades turísticas, sirviendo a los turistas en tareas menores como guías o como quien lava la ropa o limpia el piso, porque han sido desprovistos de su medio de vida. Hay una creencia de que las comunidades indígenas son pobres y están desocupados. Y eso no es verdad. Son muy eficientes, eficaces y prósperos en el sentido de que disponen de recursos económicos para sustentar a su familia y darle educación. Me quedo ahí para que pueda hablar Luciana y que continuemos adelante. El último dato que les quiero dar es este. La técnica profesional del gobierno de Jujuy ha reconocido que una sola mina de litio consume más que 70.000 habitantes, o sea, más de todos los pobladores de la Puna Argentina. Sigamos. Y entonces le paso la pregunta a Luciana de, no, todo este impacto ambiental, todo este uso indiscriminado de agua, todo esto que nos estás contando, todos estos datos empíricos y técnicos sobre el impacto ambiental, ¿cómo impactan entonces en la conflictividad social? Y ahí pasamos a ese eje con Luciana. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, antes de contestar la pregunta, quería decir un par de cositas que tienen que ver con el nacimiento, la génesis de este informe, con el título de este informe, porque me parece que es importante señalar que todo esto de lo que está hablando Néstor, esto está impactando hoy en nuestros territorios, específicamente en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y en Salinas Grandes los proyectos están queriendo instalarse. Hay un proyecto en funcionamiento, pero no en las Salinas Grandes, pero sí en Catamarca y también recientemente en Fiambalá, además del Salar del Hombre Muerto. Entonces, esta amenaza, esto ya no es solo una amenaza, esto es algo que está sucediendo. Los acuíferos están secándose por las empresas de litio, y entonces esto tiene que ver con la idea de los territorios que se sacrifican en medio de este boom del litio, que es una explosión de proyectos. Realmente en estos últimos años han entrado una cantidad impresionante de proyectos tengamos en cuenta que hoy tenemos cerca de 8 proyectos avanzando solamente en el Salar del Hombre Muerto, cuando desde el año 98 teníamos solo a la empresa Livent funcionando, que aún continúa, y esta es la empresa responsable de haber secado un río.
y sin embargo sigue siendo autorizada por el gobierno para continuar con su explotación, no solo continuar, sino ampliar su explotación. Ahora vamos a ampliar todo esto que viene sucediendo con esta empresa. Entonces, esta es la alarma que tenemos desde los territorios, porque estamos observando que esto ya está sucediendo, no es algo a futuro, y justamente este informe nace de un pedido del municipio de Cataluña que contrata a esta fundación alternativa para ver qué es lo que pasa en los territorios donde extraen litio. ¿Por qué? Porque el municipio de Cataluña está reconvirtiendo su parque automotor y está comprando automóviles eléctricos. Eso es lo que está pasando en el norte global, lo que está pasando en Europa hoy. Para fabricar esos automóviles eléctricos están explotando el litio en nuestros territorios. Entonces, digo como para que también se entienda que el nacimiento de este informe, aunque por supuesto que no es esa la intención, sino todo lo contrario, de OPSAL y de Alternativa, también nace de lo que es algo que cada vez avanza con mayor fuerza, que es el mercado de las certificaciones, es decir, que las empresas quieren lavarse la cara y toda esta política de reconversión energética, de energía verde, etcétera, etcétera, quiere aparecer ante la opinión pública con un discurso verde, con un discurso responsable. Sin embargo, nosotros presentamos nuestro informe diciendo, bueno, ¿quieren saber qué pasa en los territorios donde se extrae litio? Bueno, esto es lo que pasa. Entonces, ahora intento volver a la pregunta que me hizo Manuel. Por favor, recordármela de vuelta, Manuel, la pregunta. No, justamente, Lu, en esto que vos venís bien explicando de este crecimiento de una demanda, de este avance tan acelerado de pasar de una empresa a 8 empresas, ¿qué tipo de conflictividad trae al territorio este avance y este boom? Bien, realmente desde el año 98, por lo que nos cuentan los pobladores con los que hemos podido hablar en el Salar del Hombre Muerto, la convivencia con esta empresa fue siempre en malos términos. Esta empresa se instaló en el medio del salar, de hecho utilizó los caminos comunitarios, puso portones, tuvieron que hacer reclamos bastante importantes para que la empresa creara un camino alternativo. Imagínense que yo tengo el camino que va hacia mi casa y de repente tengo un portón con un portero que me abre y me cierra, y de eso depende que yo pueda ingresar y llegar a mi casa o no, ¿no? Digo, esta violencia es con la que se encontraron desde el principio los habitantes del Salar del Hombre Muerto. Luego esta empresa, en su producción a gran escala, por supuesto, no nos encontrábamos con la demanda actual. Con los años, el uso intensivo de agua, porque justamente es lo que caracteriza la minería de litio en los salares, un gran uso de agua, volúmenes impresionantes. Este uso intensivo hizo que se secara un río, que es el río Trapiche. Justamente a raíz de que este río se iba agotando, es que esta empresa empieza a construir un acueducto hacia un río relativamente cercano que se llama el río Los Patos. Cuando la gente se enteró de esto, ahí empezó a intentar reclamar con toda la fuerza que les fue posible, porque hasta este momento y todavía vivimos en nuestra provincia situaciones de persecución muy importantes, y este tema hasta ese momento estaba totalmente invisibilizado. Eso fue parte de la tarea de las redes de asambleas que venimos construyendo, poder visibilizar esto que estaba pasando. Estaban queriendo construir un acueducto hacia un río, un acueducto kilométrico,
porque habían secado un río la empresa y entonces estaba construyendo un acueducto que atravesaba el territorio comunitario. Esto genera muchísima conflictividad, las comunidades deciden organizarse, vecinas, vecinos, cortan la ruta, finalmente todo esto sale en los medios. Después viene la pandemia. Durante la pandemia todos sabemos lo que pasó, quedamos todos en casa, quedamos todos sin poder salir, pero los que sí podían salir eran los empleados de las empresas mineras, porque fue declarada actividad esencial. Esto fue clave porque entre el año 2020 y 2021 es que se montó toda la infraestructura de una nueva empresa que hoy se está asociando con Livent, que es esta empresa que estaba contando del acueducto, que finalmente lo construyó y estaba por empezar a funcionar. Y esta empresa se llamaba Galaxy, ahora Algmen, luego ahora se está fusionando con Livent. Esta empresa brotó de la nada en la época de la pandemia, mientras que las personas estábamos encerradas, las empresas seguían avanzando y construyendo infraestructura, no solo esta, POSCO también. Luego de eso, finalmente vuelve la posibilidad de volver a una cierta normalidad a fines del 2021 y comienza el proceso de participación comunitaria, entre comillas, que organiza el Estado provincial para justamente aprobar la explotación de litio de la empresa, en ese entonces todavía se llamaba Galaxy. Son momentos de muchísima tensión. Para que se den una idea, a mí me tocó participar acompañando a las comuneras y los comuneros en ese entonces, en noviembre del 2021, a una audiencia pública en un caserío que se llama La Redonda, que es del otro lado del Salar del Hombre Muerto, es decir, hay que viajar desde la villa de Antofagasta más de 4 horas, atravesar todo el salar, llegar. Había un cerco policial impresionante. Durante 4 horas escuchamos a los técnicos de las empresas y a los funcionarios del gobierno y no se sabía quién era quién, porque estaban todos hablaban, se intercalaban, y luego cuando quisimos tomar la palabra, solo nos dieron 5 minutos, solo 5 minutos a una persona. Y por supuesto no pudimos decir mucho. Lo único que dijo en ese entonces el cacique de una de las comunidades fue salir a discutir justamente esto que es lo que comentaba Néstor hace un rato, que de ese río, del río Los Patos, habían tomado agua toda su vida, toda su familia, sus abuelitos, sus animales. ¿Por qué? Porque la empresa decía que ¿para qué nos preocupábamos tanto por ese río si el agua de ese río no era potable? Entonces, los 5 minutos que le dieron a las personas para opinar, por supuesto a las personas que estaban en contra, porque a las que estaban a favor ya les habían firmado el día anterior contratos de trabajo, etcétera, por 6 meses, trabajo flexibilizado. Esos 5 minutos sirvieron para argumentar que ese río era la fuente de vida de muchas familias, de muchos seres humanos, no humanos, que habitaban y continúan habitando el Salar del Hombre Muerto. Mientras que la empresa hablaba de agua no potable, agua que no era potable, agua industrial, y discutiendo también si la salmuera es un mineral o un recurso hídrico, que eso es algo que por ahí lo podemos hablar después. Pienso justamente en esto con lo que cerrabas de la distancia que hay entre los discursos de las empresas, ¿no? Y estos procesos de certificación y participación a una asamblea con gendarmería
y la imposibilidad de hablar de parte de las comunidades locales afectadas directamente. Y pensando también en este doble estándar, este doble discurso, me parece que Jujuy es una muestra muy, muy contemporánea, actual, de hoy, de una propaganda y publicidad del gobierno provincial de Jujuy respecto del litio y respecto de los discursos verdes. De hecho, hay grandes publicidades de Jujuy Verde, Jujuy Energía Verde, y el contraste en la conflictividad brutal que hemos visto en lo que pasó en las represiones hace apenas 2, 3 meses. Entonces, un poco como el informe va llevando estos dos territorios, el Salar del Hombre Muerto y lo que está pasando en Salinas Grandes, le pregunto a Néstor cómo también se está viendo esta conflictividad y estos procesos allí en Jujuy. Bueno, se dieron una serie de hechos históricos confluyentes. Nosotros lo llamamos Pachacuti, que es el momento de un cambio rápido y vertiginoso. El 7 de mayo hubo elecciones en la provincia de Jujuy y el oficialismo provincial obtiene casi el 50% de los votos. Basado en eso, tiene la mayoría de una convención constituyente que se llamó a los fines de modernizar la antigua. Y paralelo a eso, mientras se vivía el proceso de elaboración de la nueva constitución, surge un conflicto docente primero y después del resto de los empleados públicos relacionados con sus problemas salariales. Bueno, las comunidades indígenas resuelven acompañar y apoyar a los docentes sobre todo, y se produce una alianza en la calle. Las comunidades bajan, los marchantes se unen y se producen en Jujuy una serie de movilizaciones diarias de hasta decenas de miles de personas. Un hecho, digamos, asombroso y poco visto en Jujuy. Y sucede algo maravilloso, que es durante más de una década, cuando marchábamos con las comunidades por los conflictos legales con las mineras, el pueblo de la ciudad de Jujuy, de la capital, permanecía impávido e indiferente, casi, digamos, con un dejo despreciativo y quizás hasta racista de la problemática de las comunidades que se encuentran tan lejos de su realidad que pensaron que nunca iba a afectarlos. Yo creo que en muy pocos días, cientos de miles de jujeños se interiorizaron del impacto ambiental de la explotación de litio y además, digamos, de los mecanismos de coerción que utiliza el Estado provincial para forzar a las comunidades a que cedan los territorios a las mineras. Se aprueba la reforma constitucional y las comunidades indígenas resuelven hacer un corte de ruta en Purmamarca, sobre todo, que es el nudo de las rutas entre La Puna, La Quebrada y la ciudad de Jujuy, y se suscita una represión nunca vista en Jujuy. El 17 de junio la policía reprime a las comunidades y ahí sucede algo que, digamos, nos une en dolor,
por ejemplo, al pueblo chileno, porque la policía comienza a disparar a la cara, balas de goma. Y esto hace que algunos adolescentes se vean afectados en la vista o hasta la pérdida de un ojo. Idéntico a lo que pasó en la represión en Chile. Esto habla del rol del Estado en los países latinoamericanos, ¿no? Al servicio de las multinacionales. A pesar de la represión, el corte se sostuvo durante mucho tiempo y lamentablemente se sucedieron hechos que hicieron que, digamos, se desvirtuara la lucha. Por un lado, la campaña electoral eterna de Argentina, que sigue incluso hasta la semana próxima, en donde se contraponen intereses políticos a las reivindicaciones de las comunidades. Y por otro lado, bueno, el conflicto salarial se resuelve, el Estado cede, sin embargo, conserva la reforma constitucional. No los quiero, digamos, aburrir con lo que es la reforma constitucional, solo decir que entre su nueva redacción limita el derecho a la protesta, ¿no? Modifica el estatus de las tierras, que se llaman fiscales en Jujuy, desde la expropiación que en 1945 realizó Perón, perdón, en el 46 realizó Perón, y algunas de esas tierras fiscales son ocupadas hace miles de años por comunidades indígenas que, de acuerdo a la reforma constitucional de la Nación de 1994, son territorios que el Estado debería haber entregado a las comunidades en propiedad comunitaria. Por otro lado, tiene un articulado por el cual el Estado acapara el uso y la disposición del agua. Con esto nosotros tenemos que llegar a la conclusión que el propósito de la reforma constitucional era facilitar el acceso de las mineras a los territorios y al uso de su agua, y por otro lado impedir la protesta o hacerla tan conflictiva y judicial que hoy mismo, digamos, todavía hay hermanos y compañeros que están procesados y que les imponen multas de millones de pesos imposibles de pagar. Las comunidades indígenas resuelven en ese invierno, el 25 de julio, marchar hacia Buenos Aires en el tercer Malón de la Paz. Esa actividad continúa. Las comunidades indígenas de Jujuy están fortalecidas y aparte tienen una larga tradición de resistencia y de dignidad, porque lo único que pretenden es conservar sus medios y su forma de vida en los territorios que ocuparon hace miles de años. Lamentablemente, un poco la espuma a nivel urbano bajó, así que es tarea de la Asamblea Ambiental, digamos, volver a la labor de hormiga de difundir en la ciudad esta problemática que va a terminar afectándonos a todos, porque el rol de los salares es importante
no únicamente para la puna, sino que además existe vías subterráneas por las cuales se comunica con las quebradas y con los valles, y eso hace que haya agua disponible en ellos y en donde otras comunidades indígenas, pero además otros campesinos rurales eh, pueden utilizar agua. Eh, Nosotros tenemos que asumir que el hombre se puede privar de muchas cosas, incluso del alimento por varios días. Lo que no puede dejar de hacer es consumir agua todos los días. Entonces, mantenemos la consigna de agua para vivir y producir y no para las mineras, porque además, ¿no? Por convenios espurios y por las reformas que implementó Menem en la década del 90, las provincias de Catamarca, de Salta y de Jujuy, que son las afectadas, reciben migajas de regalías mineras y encima, digamos, la conducta delictiva de las empresas que falsean los datos de importación y de exportación eh, y no tienen ningún problema en corromper a los funcionarios públicos, como vimos nosotros hace un par de días en Portugal, por ejemplo, ¿no? O sea que la minería de litio es una nueva manera de colonizar a los pueblos y de someterlos, eh, produciendo un impacto ambiental determinante que solo va a ser revertido en la próxima glaciación, que nadie sabe cuándo va a ser. No sabemos si el año que viene o dentro de 1000 años, pero nosotros estamos vivos hoy y ahora, y nuestros hijos y nuestros nietos. Así que bueno, te dejo seguir, así podemos avanzar. Gracias. Está claro un poco, Néstor, y también para el resto de la gente con la que estamos conversando y a quien ahora también les vamos a abrir para que, si quieren, pueden ir dejando comentarios o preguntas, un poco cómo se encadenan, ¿no? Porque no es solo el problema económico del norte global, no es solo el problema ambiental del agua, es también el problema de la tierra, fundamentalmente de la tierra y las comunidades, pero también es el problema de los gobiernos, ¿no? En Catamarca también hay un intento de reforma de la Constitución que no sabemos si va a traer algún artículo de este tipo y la represión que es cotidiana en todo lo que es el extractivismo de litio, de oro, del agrotóxico, o sea, en todo a lo largo del país. Y pienso un poco también y ya aquí no es tanto una pregunta específica para Luciana, sino también compartir reflexiones. Un poco el informe que ustedes elaboran también tiene aspectos técnicos, ¿no? Trata de equilibrar un poco lo que es estudio de caso, el que nos están contando, tanto de Salar del Hombre Muerto como el de Salinas Grandes, y también tiene un poco de aspectos técnicos porque a veces siempre nos quieren correr para el lado de la discusión técnica, ¿no? Y hay que tomarse el trabajo de elaborar eso. Entonces le pregunto a Luciana si quieren comentar algo también de esta otra parte del informe que tiene que ver sobre cuestiones más técnicas de la extracción o del impacto de lo mismo que vienen hablando respecto del agua, o alguna reflexión también en torno a lo que es el desafío o la crisis ambiental a la cual se liga a futuro el litio, que es un poco lo que estaba mencionando Néstor. Bueno, a ver, eh, en principio hay una imagen que estamos como bastante acostumbrados como pueblo, digo, Argentina, a esta imagen del desierto para justificar la avanzada de conquista y colonización de los territorios. Y hay una suerte de reactualización de esta retórica del desierto sobre
estos territorios en la Puna, donde en apariencia lo único que hay es sal. Entonces, hay salares, esto es tierra que no es productiva, que no le sirve a nadie. Por otro lado, estamos en una crisis terrible y entonces, ¿qué mejor que sacar provecho de este desierto improductivo, ¿no? Vendría a ser un poco la justificación muy simplista del lado del gobierno, ¿no? Aparte que es maravilloso todo lo que podemos hacer a partir de estos desiertos de sal, porque podemos colaborar con la reconversión de la matriz energética global y generar energía verde, y todo es maravilloso. Ahora bien, un poco la idea es empezar a desarticular todas estas ideas que son falsas. Empezando por la idea del desierto, de que los salares son desiertos. Todo esto es un poco para explicar los métodos de extracción que están vinculados a cómo está conformado el salar. El salar superficialmente es un aparente desierto de sal. Lo que pasa es que el 90% del agua es subterránea. Debajo de los salares hay acuíferos subterráneos y hay distintas capas de agua salada y de agua dulce. Por supuesto que también están los cursos de agua superficial en forma de río, que quizás tienen una carga mayor de minerales, pero de ninguna manera podríamos decir que todos los ríos son salados en la Puna, porque hay agua dulce. Pero esto como para tratar de entender que el salar es está conformado por un acuífero subterráneo que no podemos ver, pero que por supuesto que las empresas saben que existe, las comunidades también lo saben, y el problema es entonces cómo vamos a nombrar a esa capa de agua salada y si la vamos a considerar agua o no. Eso en primer lugar. Las empresas, y por supuesto con la aprobación de los gobiernos, en los informes de impacto no declaran la utilización del agua salada o salmuera, porque dicen que esto es un mineral y que no es agua. Luego también tergiversan los números con respecto al uso de cantidades de agua dulce. Eso también. Pero la mayor cantidad de agua que se utiliza para la extracción de litio en los salares es agua salada. Y esto entonces es un problema porque no es declarada como agua, por más de que es agua. Ahora bien, la más conocida manera de extraer litio en los salares, digo porque quizás muchos hayan visto imágenes de las piletas de evaporación, es el método evaporítico que describió Néstor al principio. Se cavan grandes piletones del tamaño de canchas de fútbol en los salares. Esto les cuesta muy poco a las empresas, por eso hoy la producción de litio ha pasado a ser en un 80% a nivel global, ¿no? La producción de litio ha pasado a concentrarse en los salares porque a las empresas les lleva muy poca inversión esta extracción. Simplemente cavan estas piletas de poca profundidad, ponen unos plásticos, bombean salmuera, ya hay una perforación de las capas, esto ya produce un impacto, llenan la pileta con agua salada y esperan a que se evapore y se concentre cada vez más el litio y luego lo lavan con agua dulce. Digamos, a grandes rasgos, ese sería el método evaporítico que lleva bastante tiempo para producir litio, pero lleva poca inversión. Prácticamente casi nada de infraestructura. Si lo comparamos con lo que es lo que conocemos como minería a cielo abierto de cobre y de oro, con todo lo que son los procesos de explosión, lixiviación, diques de cola. Todo este proceso lo vamos a asociar a la extracción de litio en roca.
que se parece mucho a la minería a cielo abierto. De hecho, la nombramos como minería a cielo abierto, y también están avanzando este tipo de proyectos en la provincia de Catamarca. También tuvimos noticias de que avanzaban en Córdoba, porque es como una misma formación geológica que está compuesta de rocas pegmatíticas que tienen gran concentración de litio. Entonces, estos proyectos avanzan, por ejemplo, en la zona del este de Catamarca, donde yo vivo, es en la Sierra de Ancasti. Pero están en etapa de exploración. Cada vez van aumentando más los proyectos y las zonas que entran en exploración. Pero hay otro método, es un tercer método, y me gustaría explicarlo de manera muy sencilla porque, por supuesto que ya explicamos al principio, creo que nos presentaron, somos antropólogos, no somos geólogos, por más de que intentamos comprender de manera interdisciplinar la problemática, porque no hay otra forma, pero yo lo voy a explicar de manera muy sencilla porque me parece que es importante entender en qué consiste el método de extracción directa. El método de extracción directa del litio es como, digamos, el tercer método. Son tres métodos básicamente los más conocidos y utilizados a nivel de producción en gran escala: el evaporítico, la extracción de litio en roca, como ya nombré, un gran productor si podemos decir productor de litio en roca es Australia, por ejemplo. Digo, no es algo nuevo a nivel global. Y esto de la extracción directa, me gustaría explicar brevemente porque es el método que utiliza Livent, que es la empresa que tiene más años en nuestro territorio, digamos en Catamarca. Está instalada en el Salar del Hombre Muerto, como decíamos, explotando desde 1998. Y si uno va a ver las instalaciones de Livent tiene muy pocas piletas, y sin embargo está aumentando la producción de litio. Entonces uno se pregunta cómo produce litio Livent, y entonces presentan este método de extracción directa como un nuevo método, algo novedoso y que usa poca agua. Es importante entender que el método de extracción directa no es un método nuevo y tampoco usa poca agua, y además tiene una, digamos, complejidad bastante importante, que es esto de perforar las capas de agua del salar. Porque perforan, sacan el agua salada o la salmuera, la filtran en columnas de absorción, absorben el litio, dejan salir el resto de la salmuera sin el litio, y después lavan con agua dulce donde el litio quedó atrapado, para recuperar el litio. Ahora, ¿qué pasa con la salmuera residual? La salmuera residual es reinyectada al salar. Eso incluso muchos técnicos lo explican como algo buenísimo, porque en vez de evaporarse, vuelve al salar. No es nada buenísimo, porque al reinyectar la salmuera, primero que está filtrada y además que tiene componentes químicos, si no son separados esos componentes, y si no hay un estudio muy, muy específico para ver a dónde se va a devolver esa salmuera, corremos el riesgo de estar contaminando las distintas capas de agua que tienen los acuíferos. Y esto es lo que está sucediendo, porque todo esto se hace sin ningún tipo de control. Entonces, por eso me parecía importante, no sé si logré explicarlo de manera sencilla, pero me parecía importante que sepamos que este método de extracción directa no es nada nuevo. Por supuesto que usa grandes cantidades de agua,
y además representa un impacto muy grande para los acuíferos que están debajo de los salares, porque al reinyectar toda esta salmuera residual cargada de productos químicos, sin los controles necesarios, generamos un impacto muchísimo mayor. Este es el método que está utilizando Livent junto con el método evaporítico, porque para aumentar la producción primero hacen un concentrado de litio en las piletas evaporíticas y luego pasan al método de extracción directa, que es más rápido. Bueno, esta es la empresa que digamos, podríamos decir, saquea mayor cantidad de litio en nuestros territorios. Desde el año 98, ahora está ampliando la producción y se asoció con la otra empresa, como les contaba, Galaxy, que también está asociada con Oro Cobre, que es la empresa que está explotando en Jujuy. Néstor, por favor, esta parte me podés corregir si me estoy confundiendo. Y para cerrar esta parte, esta explicación, hubo el año pasado, creo que fue, este tema se puso muy de moda porque salió en los medios de comunicación masiva, un periodista denunciando a Livent porque había subfacturación de litio. ¿Cómo podía ser que vendían el litio tan barato? Era como el gran problema de La Plata, ¿no? Entonces, dos cosas quería decir con respecto a esto de la subfacturación de litio. Primero, que Livent es relativa a la subfacturación, porque Livent primero lleva el concentrado de litio a su planta de carbonato, donde produce carbonato de litio, que está en Salta, y luego lo exporta. Lo exporta a su sede en Estados Unidos. Livent tiene distintas sedes, incluso en China. Entonces, Livent se vende el carbonato a ella misma. Así que lo de la subfacturación es relativa. Es una empresa transnacional con sede en distintos países del mundo. Y luego que nos horrorizamos por lo barato que vende el litio, y no nos horrorizamos porque esta empresa sigue explotando el litio en los salares cuando ya secó un río. Me parece que el tema del agua es un tema central, sobre todo en estos tiempos de grandes sequías, y como decía Néstor, el agua es un elemento vital y justamente es lo que nos está unificando en las luchas y en los reclamos que venimos haciendo desde los territorios. Esto último que contaba Luciana, también ahora está empezando a pasar en otras empresas, ¿no? El proyecto Tres Quebradas en Fiambalá, que tiene el IEX de mayoría de capitales chinos, también está siendo ahora investigado por estas formas, como decía, que son formas extrañas de su facturación, de literal de saqueo, ¿no? Y también interesante esto, cómo los medios nacionales se alarman pareciera ser que nos están estafando, pero no se alarman por el uso indiscriminado de agua, por agua que no pagan, por la contaminación, por secar ríos, ¿no? Ese espanto tan particular que tienen. Les espanta la plata que se escapa, no la vida que se acaba en los territorios. Si Néstor quiere agregar algo más respecto de este último punto que estaba conversando, que nos estaba diciendo Luciana respecto de los no nuevos métodos directos del Livent o de lo que está pasando en Jujuy, y ya con eso, si quieren, abrimos a los comentarios del público, pueden o levantar la mano o pueden preferentemente escribir aquí en el chat. No, diré que la descripción que hizo Luciana es didáctica y brillante. Creo que en ese sentido no hay nada que agregar. Solo, digamos, señalar que en la Puna, en promedio, precipitan menos de 200 milímetros al año,
y que además se encuentra concentrada en el verano. O sea, el resto del año prácticamente no llueve. Es un medio hostil. La altura afecta a los seres humanos. Se encuentra la Puna Argentina, un promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay amplitud térmica cotidiana de hasta 50 grados. Todas las noches se encuentra bajo cero y durante el día puede superar los 20 grados. Y en esas rigurosas condiciones habita un pueblo indígena de diferentes parcialidades que tienen derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, artículo 169 de la OIT, refrendado por el Estado argentino, y además derechos constitucionales en la Constitución argentina reformada, como decía, en 1994. Pero además, la flora y la fauna silvestre tienen tanto derecho a la vida como nosotros. Eso es lo único, digamos, que podría yo acotar a la brillante exposición de Luciano. No, no es poco acotar y volver a recordar, Néstor, de lo importante de lo que es la vida en estos territorios y quienes la componen. Abro entonces para ver si alguien de los aquí presentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Me parece que se han tocado varios temas, así que si alguien ahí quiere levantar la mano, hacer algún comentario o contar algo respecto de esta problemática, este es el momento para hacerlo, para tomar valor y abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o escribir en el chat. Siempre cuesta que se lance el primero o la primera, pero bueno, a mí realmente en principio les agradezco mucho, bueno, por todo lo que implica en este contexto hacer el trabajo de investigación, escribir los informes, traernos las voces de lo que pasa en los territorios, de lo que es el contexto local. A veces el litio es abordado desde una perspectiva demasiado global, ¿no? Como si lo principal fuese las preocupaciones de la electromovilidad del norte global y no las preocupaciones de las vidas y de los ambientes en los territorios. ¿Alguien por ahí que quiera hacer algún comentario? Si no, de mi parte, agradecerles a ustedes, recordarles también, bueno, ahí les leo, hace poco salió la noticia de que los flamencos rosados parinas están muriendo en los salares. Sí, es verdad, también hubo en Laguna Grande, pasó eso. Preguntan si tienen algún dato sobre eso, si quieren comentar algo sobre esa situación. Néstor o Luciana, el que quiera. Bueno, yo diré de que una de las razones por la que desde hace años que denunciamos la muerte de las parinas, digamos, estos maravillosos animales que son los flamencos, que tienen una belleza extraordinaria y una danza de apareamiento sin igual, y que además tienen la característica de que en su migración anual, digamos, pasan por los salares puneños, se ven afectados, por ejemplo, en el norte de Jujuy, por la contaminación de la minería a cielo abierto, que llega a la laguna de Pozuelos, que también es un salar, y que ha producido el fallecimiento de muchas. Que además mueran en La Rioja o en el sur
de Catamarca, incluso en el este, digamos, tiene una explicación, y es de que la Puna es una región en sí misma y que a nivel subsuperficial los recursos hídricos se encuentran interconectados. Y entonces una contaminación a cientos de kilómetros puede afectar la vida en un lugar donde específicamente no se realiza ninguna explotación. Esto lo hemos vivido en Hachal, ¿no? En San Juan, donde los derrames que se producen en la cordillera a cientos de kilómetros terminan por afectar el agua que llega a ese pueblo, donde por supuesto a simple vista no se ve ninguna minería. En el caso de la Puna es un ambiente lábil, como dije, que tiene, digamos, muchos condicionamientos climáticos, eh, y bueno, los animales que lo habitan en forma temporaria o, digamos, sus habitantes eh, permanentes se ven afectados por todas estas prácticas. Nosotros no tenemos que olvidar que la explotación de litio implica la utilización de cal. Y todos sabemos que la cal, en contacto con el agua, reacciona, se volatiliza y los vientos la dispersan. Esa cal es un veneno para la biodiversidad. Y por otro lado, el método de disposición de los residuos de las mineras es esconder la basura debajo de la alfombra. Dicho de otra manera, lo que hacen es excavar unos pocos metros, disponer de la basura y después cubrir. Pero eso termina digamos, contaminando a todo el ecosistema llamado Puna. No tenemos un dato preciso, si no ya hubiéramos realizado la denuncia penal, pero, pero no podemos dejar de reconocer, digamos, estos elementos que mencioné. Sí, quería agregar, digo en líneas generales porque como dice Néstor, no tenemos muchos datos específicos sobre los flamencos que aparecieron en la zona de La Rioja. No sé si hay exploraciones de proyectos de litio en una zona cercana. Por ahí la compañera que hizo la pregunta tiene algunos datos más para darnos, pero lo que es importante también aclarar que aparte que la extracción de litio a gran escala es contaminante y genera un impacto, no solo porque usa muchísimos millones de litros de agua, sino porque usa productos químicos para separar el litio de la sal, como dice Néstor, la cal en el método evaporítico, el hidróxido de aluminio en el método de extracción directa, etcétera. Todas estos enclaves mineros, por ejemplo, en el Salar del Hombre Muerto, funcionan con generadores de combustible. O sea, producen electricidad, es una gran paradoja, ¿no? Esta supuesta energía verde eh, que, que se vende al mundo se produce con combustibles fósiles, porque las plantas de extracción de litio, todo lo que es el mantenimiento, ¿no? de las personas que trabajan ahí, los camiones que van y que vienen, maquinaria pesada, hay muchísimo uso de combustible y de sustancias químicas que también se vuelcan en los salares, no hay registros de eso. Hace relativamente poco, desde la Asamblea Provincial Pucará, se publicó una información que Manuel recordará mejor que yo, sobre
esto de camiones con químicos que se volcaron en el salar, pero no solo se vuelcan químicos que no sabemos cuáles, en qué cantidad, etcétera, sino que hay mucho combustible dando vuelta por las zonas de los salares. Imagínense toda una gran planta funcionando con generadores a combustible fósil. Entonces, ya de por sí esto es un impacto inmenso. Sí, y también llevo la respuesta indirectamente a dentro del OPSAL o en las articulaciones que tiene OPSAL. Por ejemplo, hay una fundación que es Yuchan, que es una fundación que se especializa, por ejemplo, en todo lo que sucede con los flamencos y con las parinas. Ellos también han investigado mucho y ahí hay abundante información sobre todos estos impactos directos, indirectos, derivados, no importa el nombre, pero impactos que realmente generan una transformación enorme en todo lo que es el ecosistema, que también me parece que lo que dejan planteado Néstor y Luciana es que no se trata de poder dividir lo que es no un salar y lo que es una montaña, sino son ecosistemas interconectados de cuencas, de ríos, de distintas vidas, y al fin y al cabo estos megaproyectos, estos boom del litio, lo que hacen es afectar toda la integralidad de esos territorios, ¿no? Llevamos más o menos 1 hora y 15. Si no hay otro comentario o alguna otra cosa, les leo a ver 2 comentarios que aparecen. Uno pregunta, ¿qué tipo de acción legal se debería realizar para que la Constitución Nacional y tantísimas leyes nacionales, provinciales, referidas a la protección del medio ambiente puedan ejercerse? ¿A dónde debemos acudir? Pregunta Nélida, gracias por la pregunta. Y Sara pregunta, ¿cómo deberíamos pensar propuestas para nacionalizar la industria del litio desde la perspectiva de proteger los salares? ¿Quién de los dos quiere tomar la posta en estas 2 preguntas? Podemos separarlas si quieren también. Bueno, yo diré de que la modificación de la legislación minera en la época de Menem fue la que desarticuló las herramientas de protección ambiental. Sin embargo, la Ley General del Ambiente sigue vigente. El problema es de que tanto la justicia como el Estado incumplen sus deberes de funcionario público en el control. Por ese lado, las demandas judiciales encaradas por las comunidades indígenas de Jujuy, por lo menos, siguen durmiendo en los cajones, y cada vez que la movemos implica la movilización de las comunidades para ejercer presión sobre la justicia. Y en relación con el Estado, cumple un rol de mediador entre las comunidades y las empresas, por lo tanto se portan como si fueran empleados de las empresas, y entonces los controles son mínimos o directamente no existen. Ahora, a mí me interesa responder el tema de la nacionalización, ¿no? Yo, sinceramente, he observado, por ejemplo, el registro de la explotación de uranio por parte del Estado argentino y digamos, el relave minero que dejaron con total y absoluta irresponsabilidad en Córdoba, digamos, habla a las claras que eh, eh, no garantiza nada la nacionalización del litio. Por otro lado, diré, para conocimiento de todos, de que la explotación de litio a nivel mundial se fundamenta
en el uso de los celulares y las baterías para los automóviles, pero en realidad tiene un trasfondo armamentístico bélico inconfesable por parte de las potencias como China, Europa y Estados Unidos. Yo siento de que hay que reemplazar las baterías de los celulares por orgánicos, como por ejemplo la yerba usada, que es un método que se desarrolló en la Argentina, o cáñamo, por ejemplo. Y en relación con la electromovilidad, es una gran farsa que forma parte de la Agenda 2030 y que solo produce vehículos silenciosos para la parte más privilegiada del primer mundo, a costa del sacrificio de la puna sudamericana, ¿no? Y de los pueblos indígenas de África, ¿no es cierto?, que tienen que hacer la extracción a mano, esclavizada, de los minerales que hacen falta para la construcción de las baterías de litio. Es otra falsedad. La electromovilidad no es la respuesta. eh, y bueno, es muy largo para explicarlo acá, pero particularmente no creo que la nacionalización implique ningún beneficio. Sí diré que, por ejemplo, en el CONICET, el doctor Calvo ha encabezado una investigación que ha desarrollado un método de explotación eh, que no utiliza agua, ¿no? Es electroquímico. Y por otra parte, diré de que en realidad la demanda real de litio para fines útiles, por ejemplo, para medicación, por ejemplo, para la construcción de cristales de alta calidad o de grandes dimensiones, es mínima y hasta se puede hacer de forma sustentable. Lo que pasa es de que mientras las multinacionales estén detrás, es muy poco lo que se puede hacer porque ellos vienen con toda su voracidad a saquear el litio en muy pocos años y dejar a una puna desierta. Y la verdad es que el Estado argentino no dispone de recursos económicos como eh, para hacer una explotación racional y sustentable del litio. Bueno, yo quería agregar un poquito algunas cosas a este que es un gran tema de debate sobre la nacionalización del litio. No sé si vamos a poder extendernos todo lo que deberíamos sobre esto, pero aportar algunos datos. Por ejemplo, las baterías están compuestas en una pequeña proporción por litio, luego tienen níquel y también cobalto en grandes cantidades, mucho más que litio. El cobalto se saca de las minas de África. Es esto lo que contaba Néstor, realidades eh, muy difíciles de asimilar, con mano de obra infantil, etc. Eso también es el otro trasfondo de esta reconversión de la matriz energética del norte global. Entonces, primero eso, que para hacer las baterías no solo necesitamos litio, necesitamos un montón de cosas más que litio. En segundo lugar, esta cantidad exorbitante, toneladas y toneladas de litio, ¿para qué? ¿Para qué este litio? ¿Para quién? ¿No? Entonces, justamente, volvemos a empezar a señalar
este cambio de matriz energética que impone el norte global y que nosotros identificamos como una transición empresarial, una transición llevada adelante por las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Un nuevo negocio. La electromovilidad es un nuevo negocio, no es la solución para el cambio climático. Es un nuevo negocio, imagínense qué maravilloso, de repente no sé hasta qué año van a poder andar los vehículos de combustible fósil, luego no pueden andar más y sí o sí tienen que comprar nuevos autos, cambiar el parque automotor global. La verdad es que suena demencial. Esa es la solución para un planeta al borde del colapso. Me parece que tenemos que pensar en cambios más profundos que tienen que ver con desigualdades, ¿no? Identificar estas desigualdades y también entender que no es posible que una parte del planeta se salve sacrificando otra parte. Esto es como un imaginario, ¿no? Porque a la larga los impactos nos afectan también a nivel global. Nosotros hoy estamos señalando lo que vemos de cerca, el impacto que observamos con la avanzada del extractivismo, pero estos impactos se traducen a nivel global en mayores catástrofes climáticas. Entonces, bueno, me parece que es mucho más complejo el problema para pensar que vamos a solucionar algo nacionalizando el litio y que de esa manera vamos a evitar el impacto en los territorios, porque además el Estado no solo no está evitando el impacto, el Estado está colaborando abiertamente con las empresas para que todo este alto impacto se produzca. Está pasando frente de los ojos de las instituciones del Estado. Y los únicos perseguidos por el sistema judicial son las personas que salen a denunciar o a presentar señales de alarma contra todo esto que está pasando. Entonces, es muy difícil para nosotros tener confianza en un sistema judicial que persigue a las defensoras y defensores del agua en los territorios y tener confianza en un Estado que negocia con los territorios sacrificando la vida de los pueblos. Sumo a todo esto que nos dice Luciana, que también, por ejemplo, en Fiambalá, en Catamarca, tenemos un proyecto de IPF Tech en un lugar que se llama Cazadero Grande, y por cómo ha comenzado eso, también, ¿no? Pareciera ser que estamos frente a un mismo modelo empresarial de expulsión de las comunidades, de no consulta. Aparece un último comentario y con esto vamos cerrando, de Pablo Martellota. Él dice: el martes, desde el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Negro, dieron la charla Los dilemas geoéticos asociados a los recursos minerales y la transición energética, y se abordaron estas últimas consecuencias mencionadas de la industria de la electrificación y o almacenamiento de energía. Está disponible en YouTube. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sara, también por los comentarios. No sé por qué se silenció, ahí está. Dejo muchas gracias por los dos comentarios, por haber estado atentos, escuchando y participando. Dejo finalmente las redes aquí del OPSAL, el link también de YouTube del documental, que es parte de este informe. Les agradecemos muchísimo a Néstor, a Luciana, no solo por este rato para compartir, sino por el enorme trabajo que están haciendo. Recordamos que el informe está libre para descargar en las redes, para compartir, y
y siempre las redes están abiertas para generar diálogos, conversaciones, se puede escribir a los Instagram, se puede escribir al Facebook del OPSAL también, y toda la vocación de ellos, de Néstor, de Luciana y también de todas las personas que están en el OPSAL para responder y para seguir circulando esta información. De mi parte también agradecerles mucho por estar aquí compartiendo con ustedes. Como moderador les agradezco porque han respetado impresionante 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, una cosa maravillosa. Así que muchas gracias. Y bueno, el video va a quedar subido en Facebook para quienes quieran compartirlo. No sé si quieren cerrar con alguna palabra más. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Agua para los Bueno, pueblos, no para las mineras. gracias. Gracias a todos. Agua para los pueblos.